Muy bien. Antes de hablar de cualquier emoción, es muy importante tener claro que las emociones son inocentes. ¿Ok? Mis emociones son inocentes. Y quiero que lo repitas conmigo y te lo repitas a ti mismo. ¿Ok? Mis emociones son inocentes. Mis emociones son inocentes. Mis emociones son inocentes. ¿Y eso qué significa? Significa que la emoción que yo siento no significa nada. El peso, la carga que de alguna manera la emoción tiene o recae sobre mí, es el significado que yo le doy a la emoción, es el uso que yo hago de la emoción. La emoción es completamente neutral, ¿ok? Entonces, para poder ir al grano y poder hablar y mirar cómo manejar la culpa en tiempos de pandemia, primero yo tengo que hacerme responsable. ¿Cuál es el significado que yo le doy a la culpa? Para mí, ¿qué significa la culpa? ¿Ok? ¿Cuál es el uso que yo he hecho de la culpa? ¿Yo para qué uso la culpa? ¿Ok? Entonces venimos de un sistema de pensamiento mundial, ¿ok? Donde la culpa es usada para moldear el comportamiento humano. Entonces, para que tú hagas algo que yo quiero que tú hagas, ¿qué hago? Te hago sentir culpable. Y eso lo hacemos desde niños, ¿ok? Digamos que nuestros padres, en su deseo de poder generar en sus hijos un comportamiento o provocar en ellos una forma de pensar, una forma de ver la vida, una forma de ver el mundo y de alguna forma recibir del niño un acto esperado, ¿qué es lo que hace el padre? De alguna forma moldea el comportamiento humano desde el miedo y desde la culpa. Si haces esto, te va a pasar esto. Si no haces esto, te va a pasar esto. Si ves, yo te lo dije, sabías que te iba a pasar eso. Es un ejemplo, ¿ok? Y eso lo sentimos desde niños, ¿ok? O aquí, ¿quién nunca se sintió culpable de niño? Grité, mi mamá me dejó de hablar, le dije a mi mamá lo que pensaba, mi papá me dejó de hablar por días, ¿sí? O simplemente perdí las materias, me castigaron, me dejaron encerrado en casa, ¿ok? Nosotros venimos de un sistema educativo donde la culpa es la moldeadora del comportamiento humano y es el medio a través del cual se educa y se nos de alguna forma forma en el mundo. Y no solamente lo hacen nuestros padres con nosotros, lo hacen nuestro gobierno, lo hacen nuestros líderes. Es como un viejo sistema de educación. Entonces, de entrada, de alguna manera nosotros estamos en este tiempo, en tiempos de pandemia, estamos retados a ir más allá de ese medio de educación o de ese molde de educación a través del cual nosotros hemos crecido. ¿Ok? Entonces, es importante detenernos ahí para poder ir un poquito más allá. Yo sé que hablar de la culpa, para hablar de la culpa, nosotros necesitamos primero hacernos responsables del concepto que yo tengo de ella, del significado que yo le doy y cómo yo vivo la culpa. Y cómo yo también desde el aprender, ¿ok? O sea, desde el aprender a hacer de una manera condicionado por lo que de alguna forma esperan de mí, yo como he condicionado a otros para que se porten de determinada manera, teniendo en cuenta ese sistema de educación o ese sistema de moldeador del comportamiento. Porque si mis padres me hacen sentir a mí culpable o el gobierno me hace a mí sentir culpable para generar en mí un comportamiento, quiere decir que yo también lo hago. Y no lo hago porque sea inconsciente, lo hago es porque es lo que aprendí, ¿ok? Entonces, es de entrada una emoción que se nos enseñó a sentir, a nosotros se nos habituó a sentir culpa. Entonces, no importa lo que hagas, no importa lo que tú dejes de hacer, la culpa es algo que de alguna forma es natural en ti, aflora en ti, viene contigo, va contigo. Digamos que nuestra función es hacer este alto, ¿no? Es parar. Ok, a ver, ¿el que yo me sienta culpable realmente quiere decir que yo soy culpable? ¿O es que estoy tan habituada a sentir culpa que efectivamente creo todo lo que la culpa me dice? Que de alguna forma lo que la culpa me dice es la voz que yo interiorizo en mi mente, ¿ok? Que he escuchado durante toda mi vida. Porque muchas veces la voz que escuchamos en nuestra interior, que de alguna forma nos hace sentir culpable, nos hace sentir miedo, nos hace sentir rabia, nos hace sentir ira, es la voz que interiorizamos de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de nuestros profesores, que usaron la culpa para moldear nuestro comportamiento, ¿ok? Entonces, de entrada, para nosotros poder ir más allá de la culpa, tenemos que comprender realmente cuál es su función y su propósito, y es moldear nuestro comportamiento y al mismo tiempo moldear el comportamiento de los demás. Y aquí nosotros usamos la culpa para que los demás hagan lo que yo quiero que hagan. ¿Ok? Hago sentir culpable a mi novio, hago sentir culpable a mi amiga, hago sentir culpable a mi hermana, hago sentir culpable a mis papás, hago sentir culpable a mis amigos. Yo también culpo,
Porque yo quiero que mi amiga se porte de una manera, yo quiero que mi papá se porte de una manera, yo quiero que mi novio tenga un comportamiento específico y uso la culpa. Entonces, si yo quiero dejar de sentirme culpable en este momento de mi vida, tengo que mirar yo cómo estoy usando la culpa de tal manera que la estoy manteniendo en mi vida. Mi deseo de conservar la culpa, mi deseo de usar la culpa y de seguirla manteniendo en mi vida como mecanismo de relación y de moldeador del comportamiento es lo que hace que de alguna forma pues la culpa se mantenga. Entonces es como que, ok, uso la culpa, me tengo que someter a ella. Pero ¿será que la culpa es la única manera de yo poder provocar un cambio o generar un comportamiento diferente en los demás? ¿Sí? Y aquí vamos a profundizar ya en el tema de la pandemia. Este tema lo hago a petición de una amiga y de una compañera, colega, profesional, que no sé si está aquí, porque ella recientemente experimentó el COVID en su familia y era muy bonito ver cómo de alguna forma la culpa, era como la emoción protagonista de sus mañanas, de sus tardes, de sus noches, ¿no? Esta sensación constante que de alguna forma si yo hago algo, dejo de hacer algo, mi papá le puede pasar algo, a mi mamá le puede pasar algo, ¿no? Entonces empezamos a asumir una carga, ¿ok? Y en este momento todos estamos sintiendo la carga, ya sea que tengas un familiar con COVID en casa, ya sea que tú tengas COVID, ya sea que alguien cercano tenga COVID, es como que de alguna forma en este momento la culpa está ¡pum!, estallando, ¡pum!, aflorando para que yo mire muy bien, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? ¿Será que es que nosotros somos víctimas de la culpa? Porque una cosa es yo sentir culpa y una cosa es yo dejar que la culpa me sienta a mí. Una cosa es yo sentir culpa y una cosa es que la culpa me sienta a mí y me use y me deje yo gobernar por ella, ¿cierto? Como quien dice, ¿sabe qué culpa? Diga usted qué hago, me cargo, ¿qué más? Me sigo cargando, ¿qué más? Sí, es como que de alguna manera le doy el poder a la culpa para que me diga quién ser. Pero a ver, un momentico, ¿no será que la culpa también me está mostrando y me está invitando a ver no solamente los pensamientos de culpa que tengo, sino también me está invitando a que tome una decisión respecto a la sensación como tal, porque la culpa también quiere ser liberada, la culpa también quiere dejar de estar aquí, la culpa está cansada de que la llamemos, la culpa está cansada de que la invoquemos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pues porque es la más fácil. La culpa es la emoción más fácil para provocar en el otro un comportamiento deseado, ¿sí? Entonces es más fácil yo juzgar a una persona que de alguna manera se va de fiesta, ¿ok? Sabiendo que de alguna manera hay una medida de cuidado, de restricción para evitar el contagio, pero igual se va, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil juzgar a estas personas que yo de alguna manera poder reconocer realmente o hacerme la pregunta, ¿esta persona realmente ignora la situación? ¿No será que esa persona de alguna forma al irse de fiesta o al transgreder una medida de cuidado o simplemente no hacerle caso al gobierno está tratando también como de menguar y manejar su situación? Porque en estos días vi una historia, muchas personas la publicaron y a mí realmente no me sentí cómoda viéndola. Obviamente ya les voy a contar también cómo me hago responsable de eso, porque es muy importante aquí ver hasta qué punto el juicio que yo hago es el que de alguna forma mantiene esa sensación de que soy culpable, porque al yo juzgar estoy atacando, ¿ok? Y la historia que vi era la siguiente, ¿no? Como que salió una noticia en un periódico colombiano que decía como se le pide a los asistentes a fiestas o los médicos piden a los asistentes a fiestas que se hagan voluntarios en los hospitales, ¿no? Porque venían de alguna forma de descubrir varias fiestas ilegales, medidas de confinamiento, los hospitales están completamente llenos, no hay UCIs, a los médicos les está tocando elegir entre si dejan vivir a esa persona, dejan vivir a la otra, en fin, digamos que en Colombia el COVID está llegando como a un pico alto, o estamos en uno de los picos más altos en este momento. Entonces alguien como que publicó esta noticia, como que se le pide a los asistentes a fiestas que sean voluntarios en los hospitales, y agregaban un comentario como, bueno, y que no pidan camas o que no reclamen un espacio para que los atiendan, algo así, ¿no? Por un lado yo puedo comprender la rabia y la ira de estas personas porque claro, de alguna forma hay muchas personas que tal vez en su deseo de manejar la situación de una manera diferente a como otros la manejan, se van a fiestas, salen, igual comparten, interactúan como si no estuviera pasando absolutamente nada y claro, esto obviamente está provocando que los contagios se hagan más grandes.
Pero al mismo tiempo es observar realmente cuál es la función de esto, ¿sí? ¿Para qué está pasando esto? Porque estamos, digamos, como polarizados entre las personas que mantienen encerrados y se cuidan y están todo el tiempo en casa, y entre las personas que realmente no lo hacen. Porque estamos polarizados entre las personas que se sienten culpables por haber contagiado a su familia, porque hay muchas personas que han contagiado a su familia y en parte muchos de sus familiares han muerto por ese contagio, y las personas que realmente no sienten nada al respecto, simplemente pues, les es indiferente la situación. Porque estamos polarizados en esas dos perspectivas. ¿Será que es que esta polaridad realmente hay una correcta y una incorrecta? ¿Será que hay una más buena que otra? ¿Será que hay una más mala que otra? ¿Será que son mucho más especiales las personas que realmente sí reconocen la situación o que están en este momento viviendo la experiencia que las que no lo están viviendo y que tal vez no les importa? ¿Por qué hago la pregunta? Porque realmente una de las cosas que les decía en algo que les escribí es que ¿por qué decimos que todo va a estar bien? ¿Cierto? Decimos que todo va a estar bien porque tú eres el que hace que las cosas estén funcionando. Entonces, ya sea que yo me fui a una fiesta y luego contagié a mi familia, ya sea que yo me quede en casa y esté cuidando obviamente a las personas que están a mi cargo, sea cual sea la función que tú estás asumiendo en tu vida en este momento, sea cual sea el acto que tú estés de alguna forma decidiendo en tu vida en este momento, es exactamente lo que tú tienes que hacer, ¿ok? Entonces, claro, eso me lleva como, pero lo pude haber evitado o las personas lo pueden manejar de esta manera y efectivamente, ¿será que las personas que, no sé, en estos días salió una noticia de que encontraron como 1000 fiestas ilegales en Medellín, en Colombia, no sé, ¿realmente son inconscientes? ¿Sí? ¿O será que ellos tienen otra conciencia de la situación que de alguna manera los está llevando a ellos a que nosotros prestemos atención? ¿Será que es que el problema es que no nos importa o es que estamos manejándolo o queremos abordarlo, lo están abordando desde otro lugar? Y aquí es donde voy a entrar a cómo manejar la culpa en este tiempo, ¿sí? Y es que las personas que de alguna forma manejan la situación, yéndose de fiesta, saliendo con sus amigos, compartiendo y haciendo como si nada pasara, y las personas que están en casa cuidándose, confinadas y de alguna forma cumpliendo con todo lo que dice el gobierno, tienen las mismas necesidades, ¿ok? Yo tengo las mismas necesidades que tú tienes y ustedes tienen las mismas necesidades que yo tengo. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento que de alguna forma nos está llevando a entrar en este juego de la lavadora de la culpa? ¿No? Que tú, que yo, que tú, que yo, que tú, que yo, que tú, que yo, que tú, que yo. Que nos estamos reconociendo separados de esas necesidades que tienen los otros. Entonces, yo no sé, ¿ok? ¿Cuál es la decisión o cuál es la necesidad que tiene una persona al usar la enfermedad como camino? ¿Okay? Yo realmente eso no lo sé, yo no lo puedo juzgar. Pero claro, si yo soy de alguna forma responsable de haber contagiado a mi papá y a mi mamá, yo tengo dos opciones. ¿Okay? Yo tengo dos opciones. O me castigo por haberlo hecho y me someto a la inactividad y me adentro en el castigo, ¿okay? Porque eso es una de las cosas que estamos haciendo. Entonces, si yo contagio a otro por haber incumplido una ley o por no haberme cuidado, simplemente me contagié porque me contagié, ¿ok? Porque igual el virus está en el aire. O sea, el virus está en el aire, ¿sí? Ya vamos a profundizar en eso. Yo tengo dos opciones, o me castigo por haberlo hecho o por haberlo provocado, por haberlo traído a mi casa y me autoflagelo y me someto en un estado de castigo, o me hago responsable y miro cómo puedo manejar esto de otra manera. Si yo fui una de las personas inconscientes o que tal vez decidieron no prestarle mucha atención a la situación y me fui de fiesta, parrandé con mis amigos y después contraje COVID y contagié, no sé, a mis pacientes o a mi familia o a mis amigos, yo tengo dos opciones. O me castigo, me hago daño y le doy a todos la razón, no, porque todos tenían la razón, ¿cierto? O observo, ¿qué es a lo que esto me está invitando realmente? ¿En qué tengo que asumir responsabilidad? Ahí la culpa me está invitando a que yo elija si voy a seguir con el mismo modelo de educación que han usado la sociedad y mi familia para educarme o creo otra forma de educación, ¿sí? Entonces, si yo fui una de esas personas que de alguna forma no tomó conciencia en su momento, ¿qué fue lo que hizo que yo no tomara conciencia? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo que de alguna forma yo no quisiera ver la situación? ¿Será que realmente soy indiferente? ¿O es que de alguna forma es una manera de protegernos? Nosotros estamos tan blindados frente al dolor, tan adormecidos frente al dolor,
que muchas veces lo que llamamos ignorancia o inconsciencia en los demás es simplemente una manera de protegerme hacia un dolor que yo no quiero experimentar y que no quiero sentir. Entonces, ¿hasta qué punto también el choque de la enfermedad? Porque, ojo, el inconsciente se comunica conmigo de dos maneras, ¿ok? A través del cuerpo y de las relaciones. El inconsciente, como es amorfo, el inconsciente no tiene forma, ¿ok? Se comunica de dos maneras. Con el cuerpo, es decir, me enfermo, me provoca algo que yo vea, ¿ok? Me envía algo que yo pueda ver, o un conflicto en mis relaciones. Esos son los dos canales de comunicación del inconsciente, el cuerpo y las relaciones. Entonces, ok, yo no quise ver mi dolor, yo no lo quise atender, yo no quise hacerme consciente de la situación, me enfermo y genero un conflicto en mis relaciones porque la enfermedad de alguna forma afecta a otros. Ok, ahí es imposible no ver lo que de alguna manera mi inconsciente me quiere decir. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿De dónde proviene eso que estás sintiendo? ¿Qué es lo que hace rato has venido sintiendo que tuvo que darte un COVID o que tuvo que darte una enfermedad, porque no es solamente el COVID, que tuvo que darte una enfermedad para que tú lo puedas ver? Entonces, la enfermedad tiene un propósito, el COVID tiene un propósito, y es que nosotros veamos lo que no hemos querido ver durante muchos años, ¿ok? Sensación de carga, sensación de fatiga, sensación de cansancio, ¿ok? Depresión, ansiedad, culpa, miedo, ira, ¿ok? El COVID, para mí, es una de las enfermedades que en este momento nos están invitando a todos a liberarnos de lo que nos mantiene completamente confinados en nuestra mente. Entonces, claro, a nosotros nos confinan y nos encierran para protegernos del COVID, pero el COVID tiene un propósito y es liberarnos del confinamiento mental en el que nosotros vivimos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la enfermedad? Ahí es como podemos manejar la culpa, darme cuenta de que eso que yo provoqué o eso que el otro me provocó está invitándome a una liberación que ya venía hace tiempo presionando. Y ojo, y que es una liberación colectiva, porque la sensación de carga, de fatiga, de cansancio, de miedo, de ansiedad, de tristeza, de dolor, la sentimos todos, la compartimos todos. Entonces, lo que hace que muchas veces una persona se porte como si no le importara la situación, no es que no le importe, ¿ok? Es que es una persona tan sensible a su dolor, es una persona realmente tan sensible al dolor que está observando, que su manera de manejarlo es brindándose ante él, ¿sí? Entonces no es que a una persona no le importe, es que sea una persona ignorante, es una persona que es la manera en la que lo está manejando. Llegará el momento en el que se sienta lista para verlo, y no por eso me voy a alegrar y le vamos a desear a las personas que se contagien o se enfermen, que eso es lo que hace que la culpa se perpetúe, que yo deseo que el otro experimente lo que otros experimentan o que yo he experimentado para que vivan lo que yo viví. Deseo, qué rico que merece deseo que el otro despierte la realidad que yo viví sin necesidad de que te dé COVID. Porque entonces no podemos seguir sacando noticias o haciendo posts o haciendo comentarios de que las personas son ignorantes y que qué bueno que les pase y que cuando les pase no pidan una camilla para que aprendan, ¿ok? Ahí ¿qué estoy haciendo? Ahí me tengo que hacer responsable de mi culpa. Ahí tengo que hacerme responsable de la culpa que yo mismo ejerzo, no solo como castigo, sino como moldeadora del comportamiento. Eso es el deseo que yo quiero recibir. En este momento solamente el hecho de yo emitir ese deseo ya estoy siendo inconsciente. Reaccionar ante la inconsciencia del otro es igual de inconsciente. Entonces, ¿hasta qué punto la otra persona realmente necesita simplemente aprender la lección de otra manera? ¿Sí? Deseo que viva la lección de otra manera. Deseo que no tengas que vivir esta experiencia y que si la vives, la experiencia sea amable y gentil contigo para que tú puedas recapacitar frente a tus acciones y puedas hacerlo de otra forma. Entonces, una de las maneras que podemos manejar la culpa, entonces, primero, es asumir, ¿ok? Responsabilidad frente al uso que yo le estoy dando. ¿Hasta qué punto yo favorezco a que la culpa permanezca en mi vida, en la sociedad, y yo la uso como moldeadora del comportamiento, no solamente de las personas cercanas, sí, de mi familia, mis amigos, mi novio, sino de la sociedad? Yo cómo estoy favoreciendo a que la culpa sea usada como moldeadora del comportamiento. Segundo, yo deseo que haya otra manera de que podamos despertar a la realidad que estamos viviendo, porque la realidad que estamos viviendo nos está haciendo ver que las necesidades del otro son las mismas necesidades mías, solamente que como para mí puede ser un poco más difícil o más doloroso asumirlas, es más fácil verlas a los demás o atenderlas a los demás para yo luego estar lista y atenderlas en mí. Pero no por eso, ¿ok? Voy a condenar, juzgar los comportamientos de los otros frente al manejo de esa situación, ¿cierto? Entonces, segundo es, yo estoy dispuesto a
cambiar, a provocar, a inspirar otros comportamientos, otras acciones, sin necesidad de la culpa, ¿sí? Yo estoy dispuesta a reconocer mis necesidades en los demás y en los demás ver esas necesidades que yo tengo. Y si me equivoqué y si efectivamente transgredí una ley, no me cuidé, contagié a alguien importante para mí, voy a seguir usando el autocastigo como, ¿cómo decirlo? Como anestesiador de tu comportamiento, ¿ok? De tus acciones, hacer algo diferente y permitirte hacerte responsable de lo que pasó para hacer algo distinto. Porque la culpa siempre me invita al autocastigo, la responsabilidad me invita a la acción. La culpa me invita a quedarme quieto, me invita a quedarme en el mismo lugar, me invita a simplemente quedarme en una posición de inactividad y decir, sí, castíguenme, hagan lo que quieran, tienen toda la razón. Ok, hacerme responsable que me invita a la acción. Ok, me equivoqué, asumo la responsabilidad de mi equivocación. ¿Qué puedo hacer diferente o qué puedo elegir diferente para poder usar esto correctamente? Miren que muchas de las cosas que nosotros hemos vivido o muchas de las cosas que en este momento han sido creadas, vamos a pensar en el humanismo. Por ejemplo, una de las herencias o regalos del Holocausto o del nacionalsocialismo, que fue el movimiento que ejerció Hitler, ¿okay?, en el mundo, es muy interesante porque mira todo lo que generó Hitler y uno podría simplemente dedicarse o nos hubiéramos quedado, digamos, siglos juzgándolo, atacándolo, hablando mal de él, condenándolo. Pero mira que una de las herencias del Holocausto fue el humanismo y la terapia transpersonal, ¿sí? Y es poder ver cómo el ser humano, más allá de sus condiciones físicas, tiene una libertad que nadie le puede quitar. Y es la libertad mental, la libertad emocional, la libertad del espíritu. De hecho, Víctor Frank, que fue uno de los judíos que estuvo dentro de los campos de concentración, que sobrevivió a los campos de concentración, fue muy bonito porque él tenía dos opciones, ¿sí? Que yo creo que todas las personas que estuvieron allí se enfrentaron a esas dos opciones. O me quedo resintiendo esto toda mi vida, juzgando, atacando, buscando a los culpables, matándolos, atacándolos, o propongo algo, ¿okay?, o creo algo, o me hago responsable de mi experiencia y me permito proveerle algo a la sociedad que haga que evite que esto vuelva a pasar, ¿sí? Y nació el humanismo, nació la terapia transpersonal que invita a humanizar, ¿ok?, al ser humano más allá de sus acciones y nos invita de alguna forma a prescindir de este tipo de, ¿cómo decirlo?, de mecanismos de relación como moldeadoras del comportamiento, porque si nosotros nos ponemos a ver a Hitler por qué hizo lo que hizo, ¿sí?, es puro deseo de castigo, ¿ok?, fue un deseo de venganza, ¿sí?, hacia su propia sensación de haberse sentido atacado. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Nosotros estamos haciendo, digamos que el COVID lo estamos poniendo como el protagonista de las enfermedades en este momento porque los medios de comunicación se han hecho cargo de eso, pero podría decirse que el COVID está en el mismo lugar que están todas las enfermedades, cáncer, esquizofrenia, depresión, es igual, porque todas las enfermedades tienen el mismo propósito, es que yo libere mi mente, es que yo libere mi mente de lo que me mantiene confinado y encerrado, depresión, tristeza, culpa, odio, que yo lo vea para que pueda ser iluminado, es decir, entendido, para que yo lo pueda cambiar y pueda verlo de otra forma. Y eso es lo que está haciendo el COVID. Entonces, en este momento, ya sea que tú tengas la enfermedad, ya sea que tú en este momento hayas escogido esta experiencia para aprender lo que sea que tengas que aprender, tú tienes dos opciones. O lo ves como un castigo, o lo ves como algo que de alguna forma puede dañar a otros, o lo ves como un provocador de sanación en tu vida, o lo ves como un catalizador, ¿ok?, de aquello que hace rato tenía que salir, precisamente para tú poder hacer las cosas diferente, porque cualquier enfermedad, y no solamente el COVID, mis amores, porque no podemos tampoco idealizar el COVID como lo hemos idealizado, pues es que todas las enfermedades tienen el mismo propósito, ¿sí?, y es que tú no vuelvas a ser el mismo, y es que tú no sigas pensando igual, tú no te sigas comportando igual, tú no te sigas relacionando igual, te relaciones mejor, piensas mejor, sientas mejor y hagas mejor, nunca peor. Una enfermedad jamás te va a denigrar, ¿ok? El que tú en este momento estés experimentando cualquier tipo de enfermedad o hayas de alguna forma contagiado a alguien en tu familia, eso no te hace peor o mejor. Eso te está invitando a que
la forma en la que tú estabas habituado a pensar cambie a una forma de pensar más evolucionada. En la forma en la que estás habituado a sentir cambia, que pienses de una manera mucho más evolucionada, sientes de una manera más evolucionada. ¿Y qué sentir de una manera más evolucionada? Sentir de una manera más humana, más consciente, ¿sí? Entonces, yo te invito y los invito a que si en este momento, no sé, han emitido algún juicio, han juzgado o han culpado a otros o se sienten culpables por lo que tal vez otros están viviendo, yo te invito a que pares aquí un momento, deposita tus culpas acá y toma la decisión de hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Si en este momento, por ejemplo, tu condición o te has dado cuenta que una de las cosas que has hecho es culpar, juzgar, criticar, para un momento. Y te voy a leer algo que ya había tenido la oportunidad de leerles para que me comprendas realmente cuál es la única forma en la que podemos enfrentarnos o manejar esta situación. María del Ángel me pregunta, Susi, ¿y cuando mueres en la enfermedad que tengas? Pero ¿cuál es la pregunta? Si tú ya te moriste, digamos, como consecuencia de la enfermedad, ya te moriste. Pero ¿cuál es la pregunta realmente? Aclárame eso. Porque cuando tu cuerpo muere, pues no hay nada que resolver. Y de hecho nunca hay nada que resolver. Vamos a mirar los pensamientos, lo que les quiero leer. A ver si me aclarase la pregunta. Porque voy a mirar otra pregunta que me hicieron por acá. A ver. Ah, bueno, Juli me pregunta, entonces si me siento culpable es porque uso la culpa. Sí. Yo me siento culpable porque normalmente uso la culpa. Es más, que eso es lo que les decía al principio, porque iniciamos el live y se cortó. Entonces lo tuve que volver a retomar. El miedo y la culpa son hermanos gemelos. Entonces, cuando yo culpo a alguien, ¿ok? O culpo a algo, una situación, vamos a poner algo súper banal que normalmente pasa, pero que lo pasamos por alto. No sé, hablamos mal de Trump, hablamos mal de Iván Duque, hablamos mal del alcalde, o hablamos mal del presidente, o no sé, o hablamos mal de cualquier actriz, por ejemplo, en redes sociales, que eso después lo vamos a ver en otro live. Ves Instagram, no sé, ves a Luisa Fernanda W, o ves a los, no sé, a las Kardashian, y emites un juicio, o las juzgas, ¿ok? Inmediatamente en mi mente, en mí, queda esa sensación de ataque, ¿ok? Lo que pasa es que como yo lo hago de manera automática, lo hago de manera inconsciente, porque todo el tiempo lo estoy haciendo, pues no lo reconozco, por eso es tan importante la pausa. Yo realmente, ¿para qué estoy diciendo esto? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de esto que estoy pensando en relación a esta persona? ¿Este pensamiento realmente aporta valor? Esa sensación de ataque. Porque al yo juzgar algo en el otro, de alguna forma estoy juzgando algo que yo rechazo en mí o que yo considero rechazable en mí. Tal vez un deseo, tal vez un sueño, tal vez una idea, tal vez una expectativa, tal vez un pensamiento, ¿ok? El juicio que yo emito, ¿ok? Independiente del juicio que sea, puede ser un juicio súper simple como mira lo que publica, mira lo que dice, mira lo que hace, a este que le pasa, en fin. Inmediatamente estoy rechazando algo a la otra persona que de alguna forma también hace parte de mi mente. ¿Por qué? Yo no puedo juzgar, yo no puedo culpar algo que yo no conozca. Yo solamente puedo juzgar y culpar lo que yo conozco. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso que yo estoy juzgando y estoy culpando en el otro, en una foto, en un live, en un video, en una noticia, en la televisión, en fin, es algo que yo estoy condenando en mí, que yo estoy condenando en mi mente. Entonces, claro, automáticamente toda esa sensación de culpa. Inmediatamente busco la manera de resarcir eso. ¿Cómo? Asumiéndola en relación a otra situación. Entonces, cuando alguien tal vez me dice algo, me reconoce algo, me recalca algo, juzga algo en mí, yo busco la manera de compensar esa culpa que yo lancé sintiéndome culpable en relación a otras personas. Entonces, les iba a leer esto, que hace parte de mi libro, para responderle a María, que de alguna manera había hecho una pregunta, y que de hecho quedamos que le ibas a aclarar, ¿no? Porque me preguntaste algo como, ¿y qué pasa si uno se muere? ¿Sí? No entendí la pregunta, pero entonces vamos a prestar atención a esto. Y dice, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Hay un lugar tranquilo en tu corazón.
al que puedes regresar. Cuando las formas del mundo se tornen difíciles y confusas. Cuando lo haces, te das cuenta de que no eres el único que experimenta los efectos de tus pensamientos. Y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a imaginar que cerramos los ojos y que vamos a nuestro corazón. Vamos a ir a nuestro corazón ahora mismo. Y vamos a imaginar que ahora mismo, así como tú estás dentro de tu corazón, todas las personas que te rodean, todas las personas en este mundo están dentro de tu corazón contigo. Entonces en este momento sientes culpa por algo o te sientes culpable por algo o estás culpando a alguien. Te invito a que te adentres en tu corazón con esas personas o esa situación o esas personas a las que culpas y juzgas cotidianamente. Y vamos a tratar de sentir, no de pensar, sino de sentir. Hay un lugar tranquilo en tu corazón al que puedes regresar cuando las formas del mundo se tornen difíciles y confusas. Cuando lo haces, te das cuenta de que no eres el único que experimenta los efectos de tus pensamientos y sientes que tu mente y la mente de todos los que te rodean están unidas porque todos sienten lo mismo, miedo, y buscan lo mismo, paz. Imagina que ahora mismo todos estamos dentro de un gran corazón, de un corazón mucho más grande. Y siente como lo mismo que tú sientes, lo mismo que tú deseas, lo desean todos los que estamos allí contigo. Y todo lo que tú le temes, le temen todos los que están allí contigo. La pregunta es, ¿qué cambia? ¿Qué es lo que hace que cuando yo abro los ojos, yo vea que lo que otros necesitan es diferente a lo mío? ¿Qué es lo que te hace creer que lo que tú necesitas es diferente a lo que otros necesitan? ¿Qué es lo que te hace creer que los otros que sientes en tu corazón, igual que tú, se vuelven diferentes o quieren algo diferente? ¿Qué es lo que te confunde cuando abres los ojos? Tus juicios, tus formas. ¿Tú crees que la forma que otros adoptan para satisfacer sus necesidades es mejor o peor que la tuya? Tú juzgas y crees que la forma que otros adoptan para conseguir, para lograr, para satisfacer sus necesidades es diferente a la tuya y te confundes. Pero si vuelves a cerrar los ojos y vuelves a ir a tu corazón y sientes la compasión, el perdón, la escucha, la paciencia que yo pido, la piden todos los que me rodean. Entonces, si yo en este momento soy responsable de la salud de mi familia y todo el tiempo los estoy atacando, los estoy exigiendo, los estoy juzgando porque no se cuidan, porque no hacen, porque no dicen, ¿qué pasa si te vas a tu corazón un momento y lo sientes? ¿No será que ellos están sintiendo lo mismo que tú? Miedo. ¿Cómo yo quisiera que se satisfaciera esa necesidad en mí? ¿Cómo quisiera que me trataran a mí cuando tengo miedo? ¿No será que tal vez el que otros no hagan o no se cuiden como tú esperas que se cuiden, no quiere decir que no te escuchen o no te entiendan, sino que también tienen miedo como tú y no saben cómo manejarlo? Necesitamos recordar, volver a abrir los ojos y decirle a mis hijos, tranquilos, o a las personas que me rodean, a mis amigos, a mi pareja, a mi familia, tranquilos, todo va a estar bien. Yo sé que sienten miedo como yo. Perdónenme si he sido muy dura con ustedes, si les he exigido de más. ¿Qué es lo que necesitan para sentirse mejor? ¿Qué es lo que necesitan para sentirse en paz? Pregunta. Eso es lo que hace que nosotros de alguna manera no estemos atendiendo a lo que el gobierno, nuestros líderes nos dicen, porque no nos están preguntando qué necesitamos. Y si una persona ignora una medida de cuidado frente al COVID y se va de fiesta o simplemente no atiende lo que le dicen sus padres o sus líderes, en fin, no es porque no le importe, es porque necesita ser escuchado.
es porque necesita que se le pregunte qué necesitas y qué te va a dar paz ahora. ¿Te da paz decirte que te tienes que encerrar? ¿Te da paz decirte que no puedes hacer esto? ¿O te da paz decirte que vamos a cuidarnos, todo va a estar bien, no vas a estar solo, no te voy a desamparar? ¿Qué nos da paz realmente? Y continúo. Necesitamos ser solidarios con nuestros pensamientos, ofrecer pensamientos que deseemos recibir y que queremos experimentar para así dirigir actos y tomar decisiones que generen el cambio que anhelamos compartir, no el que tenemos miedo de vivir. Si yo quiero generar un acto, si yo quiero provocar una decisión que realmente quiero vivir, necesito ofrecer pensamientos que inviten a esos pensamientos, que inviten a esas decisiones. Porque lo que hace que una persona obre y haga de una manera es el pensamiento que lo antecede. Y cuando yo ataco y juzgo el comportamiento del otro porque considero que no es igual al mío, porque creo que eso lo va a hacer cambiar de opinión, reconsidera si tal vez ese hacerlo sentir culpable, hacerlo sentir mal, lo está llevando precisamente a hacer todo lo contrario a lo que tú deseas, porque no está siendo escuchado. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que deseo recibir para poder saber cuál es el pensamiento que puedo ofrecer? ¿Cómo quiero que me traten a mí en este momento? ¿Cómo quiero que me traten a mí en una situación difícil? Ofrezco el pensamiento que deseo recibir. Y si yo veo que es mi líder el que de alguna manera está ejerciendo una decisión que me daña, yo pienso, ¿cuál es el pensamiento que yo quisiera recibir de él realmente? ¿Qué pensamiento le puedo ofrecer a mis líderes en eso que yo veo que es inconsciente? Tal vez un poco de compasión, que son tan humanos como yo no sabría qué hacer en la situación de mis líderes. Tal vez mi deseo de hacerlo bien, de hacerlo mejor, y los ha hecho obrar de determinada manera. ¿No será que ellos también buscan lo mismo que yo? Que todo esté bien, pero esa es su forma. Ofrezco los pensamientos que yo quiero recibir. El conflicto solo está en ese lugar, en esa mente, donde el director, la conciencia, dejó de cumplir con su función. Elegir para juzgar, para criticar y vivir la vida de otros. Entonces, ¿cómo podemos manejar la pandemia? Pues, ¿cómo podemos manejar la culpa en estos tiempos de pandemia? ¿Ok? Volviendo al lugar donde tengo el verdadero poder y donde realmente tengo una función, y es en mi mente. Lo que hace que la culpa se haya vuelto el líder en este momento es que abandoné el lugar donde realmente necesito hacerme presente por estar condenando la vida de los demás. No soy quien para condenar y juzgar las decisiones que otros toman en ese deseo de buscar lo mismo que yo. Mi responsabilidad es ir a mi mente a hacerme cargo de la mía. Y si veo que otro hace algo contrario a lo que yo creo que debe hacer, no lo juzgo, lo conozco. ¿Para qué hiciste eso? ¿Qué te motivó a hacerlo? Entender que si mi hermana, mi mamá, mi hijo contagió a mi papá o contagió a mi esposo y como consecuencia de eso mi esposo murió, mi papá murió, poder sentir a mi hijo, a mi hija, a mi hermana, ¿qué es lo que realmente ella necesita? ¿Realmente ella tenía intención de dañar? ¿O es alguien que está experimentando lo mismo que yo? Se está enfrentando a algo desconocido. Pregunto, ¿qué te llevó a ti a hacer algo diferente a lo que de alguna manera habíamos acordado? ¿Y cuál es la función de que esto esté ocurriendo en mi vida? ¿Para qué está llegando la muerte aquí? ¿No será que me está cuestionando respecto a cómo estoy viviendo? Y todo lo que pasó en cadena me está llevando a que yo pueda elegir otra manera de vivir. Porque a veces la muerte de las personas que amamos nos enseña más que su vida, y a veces, aunque sé que suene duro reconocerlo, esa es su función, morir. A veces la función de los seres que amamos es que de alguna manera su cuerpo deje de estar como cuerpo, para que podamos recibir el regalo que de alguna manera nos quieren dejar para nosotros poder seguir con nuestra función. A veces la muerte es la lección que necesitamos recibir para poder seguir viviendo.
Y no por eso la muerte del otro era necesaria o era deseada, no, simplemente esa era su función. Y lo honro y lo mantengo vivo dentro de mí. Porque lo que hace que alguien muera y lo que hace que yo sienta dolor por la muerte de alguien es que dejo morir a ese alguien dentro de mí. Mientras hago la transición de la vida, del cuerpo a la mente, claro que es normal que me duela, pero yo tengo dos opciones: o me culpo y me castigo y ofrezco pensamientos de dolor a esa presencia en mi mente, o me hago responsable y acepto el regalo que me da, y es honrar la vida de otra manera. Entonces, si deseas servir y aportar, hazlo con tus pensamientos, no con tus juicios y con tus críticas. Ven conmigo a ese lugar tranquilo que es tu corazón y unámonos allí para ofrecerle al mundo una experiencia diferente. Si deseas servir y aportar, hazlo con tus pensamientos, no con tus juicios. Ven conmigo a ese lugar tranquilo que es tu corazón y unámonos allí para ofrecerle al mundo una experiencia diferente. Entonces, ¿cómo nos podemos liberar de la culpa en este tiempo? Ofreciendo pensamientos distintos. Ofreciendo pensamientos que en vez de atacar, que en vez de juzgar, unan, comprendan y se interesen más en descubrir las acciones del otro. Entonces es que el acto del otro no sea motivo de crítica, sino de aprendizaje. Que tal vez la inconsciencia, o lo que yo llamo una inconsciencia en el otro, un defecto, no sea motivo de crítica, sino de aprendizaje. ¿Para qué esta persona hizo esto? No la juzgo, deseo conocerlo para aprender, para interiorizar. No juzgo a mi hermana, ¿para qué lo hiciste? ¿De dónde salió esto? ¿Qué te lo provocó? E invito al otro a hacerlo de otra manera. Me uno al otro en el deseo de usar la culpa con el propósito de buscar mi paz y de buscar mi libertad, de liberarme de ese sistema educativo que me tiene completamente confinado y condenado, ¿sí? Entonces, ya para finalizar, no sé si tengan alguna pregunta, que este live se ha cortado ya en 3 ocasiones, pero está quedando grabado en audio. Yo lo voy a compartir ahorita para que lo puedan escuchar completo. Y vamos a escuchar a la culpa. ¿Qué les parece? Muy bien, a ver yo si tienen alguna pregunta. Ok. María me había preguntado ahorita, bueno, que qué pasa cuando una persona se enferma y muere, y en este caso dice que un amigo le dio COVID y murió. Primero, creo que en parte en el texto o en la traducción del texto que les acabé de hacer, en parte siento que te doy una respuesta. Y es que muchas veces la muerte de alguien que amo o que quiero nos enseña más que su vida, en el sentido de que era precisamente su muerte lo que yo tenía que vivir. No porque fuera necesaria, sino porque de alguna forma me está invitando a que yo vea algo que yo no quiero ver. Y muchas veces los regalos que nos hacen las personas que nos rodean, que dejan de estar en el cuerpo, es precisamente que yo aprenda a honrar la vida y yo aprenda a relacionarme desde otro lugar, porque la muerte no es nada más que una invitación del amor a amar de otra manera, a amar en ausencia, a abrazar sin piel, a comunicarnos sin palabras, a trascender la forma, porque necesitamos dejar la forma en paz. Miren que una de las cosas que veíamos también en la traducción del texto que les hacía era esto: ¿qué es lo que hace que nosotros nos confundamos cuando abrimos los ojos y creamos que los otros necesitan o quieren algo diferente a lo mío? ¿Qué me hace a mí creer que una persona que tal vez se va a una fiesta en vez de quedarse en casa y contagia, no sé, a 10, me haga creer que es diferente a mí? Tal vez la forma en la que maneja la situación, pero realmente esa persona que hace algo diferente a lo que se supone que tiene que hacer, lo que yo creo que debería hacer de acuerdo a mi estándar de cuidado, es realmente malo. ¿Qué es lo que hace creer que esa persona tiene una necesidad diferente a la mía? Esa persona necesita lo mismo que yo, necesita lo mismo, pero es así como lo busca, es así como lo satisface. ¿Será que es que esa persona es la única, esa es la única manera que conoce satisfacción? Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos más en criticar, en cuestionar, en condenar las acciones de los demás que a aprender de ellas para poder dar, porque nosotros vinimos a dar nuevo conocimiento, a dar nuevas percepciones, a generar nuevas conciencias, a sembrar nuevas visiones del mundo, a sembrar nuevas formas de hacer las cosas, a crear nuevas maneras, a crear nuevas fórmulas de sanar, a crear nuevas fórmulas de solución. Y muchas veces la muerte de alguien me invita a crear esas fórmulas, ¿sí?
Entonces, es lo que puedo decirte al respecto. Bueno, y vamos a finalizar con la voz de la culpa. Listo. Que escribí una parte de ella en un post, pero bueno, aquí va. Y dice: si la culpa tuviera la capacidad, ¿no? Si la culpa pudiera hablar, ¿qué nos diría? Y aquí vamos a escucharla con nuestra mente sana. ¿Listo? Si la mente sana pudiera usar la culpa y nosotros quisiéramos usar a la mente sana para escuchar nuestra emoción, que es inocente, ¿qué nos diría la culpa? ¿O qué nos diría nuestra mente sana a través de la culpa? Es la pregunta. Y dice: hola, soy la culpa. Y vengo a enseñarte lo que es la verdadera libertad. No eres lo que sentiste ayer, no eres lo que pensaste ayer, no eres lo que dijiste ayer, no eres lo que hiciste ayer, eres todo lo nuevo que te permita ser hoy. Lo que sentiste, pensaste e hiciste ya pasó. Ahora eres la posibilidad de una nueva sensación. Ahora eres la posibilidad de una nueva percepción. Ahora eres la oportunidad de sentirte, de pensarte, de verte como elijas hacerlo hoy. Eres los ojos que iluminan todo lo que ves. Eres la voz que bendice todo lo que dices. Eres las manos que transforman todo lo que tocas. Eres los pies que besan los lugares por los que caminas. Eres los latidos que sanan todo lo que sientes. Y así como tú lo eres, todos lo son también. Nada de lo que hayas dicho, hecho o pensado disminuye en lo más mínimo tu hermosura, ni la hermosura de nadie. Mira esto. Nada de lo que hayas dicho, hecho o pensado disminuye en lo más mínimo tu hermosura, ni la hermosura de nadie ante los ojos del amor. Entonces, ¿por qué habría de hacerlo ante tus ojos? ¿Por qué habría ante tus ojos ser sucio, ser pecaminoso, ser horrible, ser condenable, lo que haces, dices o lo que otros hacen o dicen? ¿Por qué te vuelves en tu propio juez o en el juez de los demás cuando el amor no juzga? Por eso te pregunto, ¿qué quieres pensar hoy? ¿Qué quieres sentir hoy? ¿Qué quieres decir hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Quién quieres ser hoy? Elige de nuevo. Eres y serás todo lo libre que te permita ser en este instante. La libertad es ese espacio sagrado que hay entre lo que el mundo te exige ver. Mira pues, la libertad es ese espacio sagrado que hay entre lo que el mundo te exige ver y lo que tú eliges ver desde tu interior. Libre es aquel que elige quedar de sí mismo. Con amor la culpa. Entonces, mira qué lindo. Libre es aquel que elige quedar de sí mismo. Entonces, cuando yo siento culpa, la pregunta que me debo hacer y que me hace mi mente sana es: ¿qué es lo que voy a dar de mí aquí? Ok, muy bien, me siento culpable por esto, pero no quiere decir que lo sea, me hago responsable. ¿Qué elijo dar de mí mismo en este momento? ¿Qué elijo dar de mí mismo ahora que viví esto, que hice esto, que dije esto y que tal vez pude haber herido a otros? ¿Qué elijo dar de mí mismo? ¿Ok? Libre es aquel que elige quedar desde su interior y se permite esa pausa entre, ok, lo que el mundo me exige ver: te fuiste de fiesta, hiciste esto, no te cuidaste, afectaste, contagiaste, eres culpable, mereces castigo, si te enfermas, ojalá te mueras, para que veas lo que es. O, ok, me hago responsable de mis actos. Pero si yo puedo elegir de nuevo, ¿qué es lo que yo elijo dar desde mi interior? ¿Qué es lo que yo realmente puedo provocar aquí que sea diferente? ¿Ok? Una oportunidad para conectar, una oportunidad para unir, una oportunidad para liberar aquellas emociones que me mantienen atrapado en mi mente, para yo poderlas liberar y poder ser más consciente de mis acciones. ¿Qué es lo que yo elijo dar desde mi interior? ¿Qué es lo que yo elijo compartir desde mi interior? ¿Qué es lo que yo elijo dar de mí mismo en este momento? Lo que los demás me piden que yo dé, ¿ok? O lo que mi mente sana me inspira para ser alguien nuevo. Porque yo puedo ser alguien nuevo en cualquier situación que me invite a la culpa.
solamente que yo elijo para qué uso la culpa, para ser el mismo de siempre y obligar a los demás a ser los mismos de siempre o ser alguien nuevo. Yo puedo usar la culpa para ser alguien nuevo y elegir ser alguien nuevo, pensar diferente, sentir diferente, hacer diferente. Entonces la enfermedad, sea cual sea la enfermedad que tú estás viviendo, no te hace peor de lo que eras. Te invita simplemente a sentir mejor, a pensar mejor, a hacer mejor, a decir mejor, a comunicar mejor. Préstale mucha atención. ¿Cuál es el uso que le estás dando a la culpa y al miedo en tu mente? ¿Cuál es el propósito que le estás dando? Porque lo que nos está matando, el virus que nos está matando, no es el COVID, es el miedo y la culpa que no queremos exteriorizar, que no queremos compartir porque tengo miedo que me rechacen. Pero ten la certeza, mi amor, que aquel o aquellos que de alguna manera te amen con todo su corazón, cuando tú te permitas ser honesto frente a lo que te genera culpa y lo que te genera miedo, su función y el regalo que te van a dar es el que te liberes, ¿ok? Así que te invito a que primero seas tú ese que evita juzgarte. Te invito a que seas tú ese primero que te libera del juicio, que hace que de alguna manera tú creas que los demás te van a juzgar. Porque lo que me hace a mí tener miedo de que otros me juzguen y que otros me ataquen es mi propio juicio. Entonces abandono mi juicio, me libero de él, por lo menos sobre lo que yo estoy sintiendo, sobre lo que yo estoy experimentando, y me doy el regalo yo de ser alguien nuevo, de dar algo nuevo, de provocar algo nuevo, para yo poder recibir exactamente lo que yo me doy a mí mismo. Yo recibo lo que me doy a mí mismo. Yo recibo lo que me doy a mí mismo. Recibo lo que me doy a mí mismo. No necesariamente recibes lo que das a los demás, recibes lo que te das a ti. Entonces, ¿qué es lo que quiero recibir? Me lo doy. Y en esa medida lo veo y lo provoco, lo reconozco afuera. ¿Listo? Bueno, mis amores, eso fue todo por hoy. Los amo. Muchas gracias por estar aquí. Este live va a quedar solamente grabado en mi cuenta de Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Así que los invito, si apenas llegaste o llegaste tarde, a que lo escuches de nuevo con calma, despacio, en paz, con tu mente sana y con la intención de liberar la culpa, ¿no? Porque la única manera de enfrentarla es hacerme responsable del uso que le doy para poder elegir hacerla y usarla de otra manera. Y yo te invito a que la uses para ser alguien nuevo, para ser alguien diferente, a lo que la sociedad te dice que tú eres, porque la sociedad no te conoce. Entonces no te portes como si la sociedad ya supiera cómo te vas a portar. Dale la sorpresa de ser impredecible, de ser alguien distinto, ¿cierto? Porque eso es lo que hace la culpa. La culpa nos hace predecibles, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo usarla de otra manera? Para ser completamente nuevo, ¿ok? Muy bien. Los amo.